¿Qué tal, estudiante? El día de hoy vamos a tratar de cambiar un poco el enfoque que tenía en el canal, a tratar de presentar ahora personas que están desarrollando ciencia aquí en el Perú, ¿no? Tratar de buscarle ese enfoque a alguna que otra persona que tenga la buena predisposición de tratar de presentarse con nosotros y tratar de brindarnos parte de la experiencia que tiene. Entonces, inaugurando este ciclo de lo que viene a ser presentaciones de investigadores o al mismo tiempo de compañeros de la misma universidad de que están haciendo algún tipo de trabajo interesante y que por ahí sería bueno que por ahí me puedan contactar y de repente, si gustan, lo presentamos aquí. Vamos a comenzar presentando al profesor Seminario Huertas, Pablo Nicanor. Él es profesor de la facultad, está enseñando Real 2 y Tesis 2 en la Escuela de Matemática. Y es grandioso que tenga esa posibilidad de querer compartirnos su experiencia. Él es egresado de la facultad también, de la misma Escuela de Matemática en la cual está ahora trabajando y apoyándonos como docente. El profesor ha viajado a Sao Paulo para hacer tanto su maestría como su doctorado, Instituto de Ciencias Matemáticas y Computacionales de la Universidad de Sao Paulo. Y tú dirás, Andrés, ¿por qué buscas a un matemático si tú eres físico? Cuando uno le ha preguntado, bueno, a los conocidos que yo tengo, le he preguntado, ¿quién consideras que es el mejor profesor que tiene la facultad? Y todos me han recomendado él. Entonces, al tener una iniciativa tan grande, la gran mayoría de amigos que yo tengo de matemáticas y que me han hablado precisamente tan bien de él, decidí escribirle. Le escribo y me contesta muy amablemente que estaba predispuesto a poder conversar un poco y poder presentar parte de lo que él estaba haciendo, ¿no? Así que de por sí, esta es una entrevista que se le ha hecho hace un mes. He tenido problemas con la computadora, que casi pierdo el archivo, pero de todas maneras, fuerte que pude recuperar ese disco duro, porque se me perdió mi disco duro cuando lo formateé la máquina. Hubo problemas, el archivo desapareció, he hecho magia para que vuelva a aparecer. Les dejo con esta entrevista y espero que la disfruten. ¿Se escucha? Sí, profesor, se le escucha bien. ¿Qué tal, profesor? Profesor, como me presento nuevamente, mi nombre es Andrés. Lo que busco aquí es tratar de hacer, contar más que todo la historia que ha tenido para poder llegar nuevamente a la facultad y presentarse nuevamente como profesor, que eso es algo que realmente pocas personas que tienen el perfil que usted tiene, de haber tenido tantas publicaciones y haber tenido todos los estudios que ha estado llevando, hayan decidido hacer, ¿no? Porque siempre se ve hasta cierto punto una fuga de cerebros en la cual los egresados se van y no regresan, que es lo que a veces considero en cierta parte que no ayuda mucho a la facultad, ¿no? Más bien, creo que en mi punto de vista en algún momento debería ser bueno que todo egresado regrese y aporte algo a la facultad para que la facultad desarrolle algo más. Así que lo que busco en esta entrevista muy corta, o lo que tiempo que usted tenga libre y me pueda brindar, es poder presentar más que todo parte de esa experiencia que he tenido, y me dijo que tenía algunas partes también para poder presentar, y con eso arrancamos, si te parece. Claro que sí. ¿Vas a poner grabar por si acaso en el mismo Google Meet? No lo puedo poner como estudiante, no se puede poner. Yo lo estoy grabando con el OBS acá en el otro monitor. Ya. Ya hasta que lo graba que le dije qué tal, buenos días. Ya. Primero muchas gracias por la invitación. Todo lo que es la divulgación científica, resaltar el nombre de la universidad, en particular de la facultad, es bienvenido. Realmente yo te felicito por esta iniciativa que tienes de hacer una divulgación desde este corner de YouTube, que realmente es súper importante, en la actualidad sobre todo, y mucho más en esta época en el que muchos tienen que estar solamente en su casa, ¿no? En la búsqueda del conocimiento, uno llega por todos los medios y YouTube es una gran plataforma. Y te felicito realmente de que te hayas animado a hacerlo. No todo el mundo se atreve a crear un canal, y peor, de divulgación científica. Eso es mucho más complicado, ¿no? Así que te felicito. Dime. Yo el problema que he tenido ha sido que precisamente cuando uno va avanzando en la carrera, si no cuentas con una guía o alguien al menos que te esté asesorando, alguien que te esté dando la mano diciéndote, léete estos libros, o búscate de tal manera los papers, o pues si vas a programar, te recomiendo que busques este entorno de desarrollo que es mejor, o esta distribución de Linux es mejor. Y nunca lo tuve, entonces dije, bueno, si yo no lo he tenido, no voy a dejar, pues lo subo todo a internet, y algún estudiante que venga de la facultad, pues si tenga la oportunidad de repente que pase el mismo problema que yo, pues ahí lo tiene y que lo use, ¿no? Si bien es cierto, no es muy comercial de repente que haga un tutorial de Fortran, por ejemplo, porque quiero terminar de hacer un curso completo de Fortran muy detallado. Fortran porque en física usamos Fortran, creo que ustedes en mate usan C, ¿no?
Sí, usan, bueno, ahora hasta Python creo que están usando, pero en la línea aplicada sí veo que suelen usar algunos programas. Fortran aparte tiene bastantes cosas para ver y si tú subes una guía yo creo que va a ser súper útil para todo el mundo. Sí, yo estoy terminando mi curso de látex también. Estoy haciendo un curso de Eso de ahí sí, por favor, te lo pido encarecidamente si vas a hacer un curso de látex, que cuando acabes ese me pases todos los links para mandarle a mis estudiantes a que lo hagan. Látex es una herramienta que cualquier egresado de la carrera de ciencias tiene que saberlo sí o sí. Y a mí me da mucha pena que muchos de nuestros estudiantes de últimos ciclos, yo dicto comúnmente los cursos de tesis, no sepan las bases para, dentro de la plataforma de LaTeX, ya sea cualquiera de las distribuciones, ¿no? TextStudio, eh, Overleaf. o el mismo Overleaf, que es online, ¿no? Claro. Yo suelo usar el TextStudio más que nada, eh, pero no lo saben y es súper necesario. O sea, cuando uno va a, por ejemplo, a presentar, a someter un artículo, tú te tienes que bajar el template que está en LaTeX, está en .text. Entonces tienes que saber usarlo. Escribir matemática está muy relacionado a saber el LaTeX. Y no solo eso, ¿no? El Beamer, cuando vas a hacer las presentaciones, tienen que saberlo. Los formatos de póster. Hay concurso de póster, por ejemplo, en nuestra facultad. Y el formato de póster está también en LaTeX. Entonces, si tú haces todo un curso entero de LaTeX, lo estás acabando, por favor, te voy a pedir que me pases luego los links para hacerte publicidad obligatoria a todos mis estudiantes, No, que sí. realmente lo van a necesitar. Ahí, bueno, profesor, veo que usted enseña análisis real 2 que sí, no sé si habéis Eh, dicho, y seminario de tesis 2 también. sí, bueno, no me he presentado bien, discúlpame, sino que nos hemos estado enrollando un poco con la cháchara. Me imagino que por ahí ya lo debes de haber puesto, lo vas a decir. Mi nombre es Pablo Seminario, Ujú. muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, a todo el que pueda ver este video, este enlace. Yo fui alumno de la facultad, yo ingresé el año 2005, 05B. Es más, en esa época los códigos universitarios en la facultad eran 050 13 y una letra, porque no había muchos estudiantes. Estudié ahí toda la graduación y una cosa curiosa es que, como tú ya lo debes de haber presenciado, lo debes de haber visto, hay muy pocas placas en nuestra facultad, placas de egreso, que es la tradición que en Perú se suele hacer cuando se acaba la carrera de graduación. Y solamente hay, si no me equivoco, dos placas hasta la fecha, uno de física y uno de matemáticas. La de matemáticas justamente fue la que pusimos junto a otro profesor de la facultad que se llama Alfredo Sotelo Pejerrey, porque solamente acabamos dos. Entonces, como teníamos dos nombres, no sabíamos qué más colocar en la placa y pusimos nuestra foto, porque la foto con los padrinos para llenar el espacio, porque si no, no había. Y eso es una gran preocupación que se tiene latente en nuestra facultad, que somos muy pocos estudiantes que llegan, así entre aspas, a culminar su carrera o escogen ya de por sí las carreras de ciencias puras, ya sea física, ya sea matemática. Y esta es una gran preocupación en general. Pero de por sí se ha visto que ahora ha aumentado la cantidad de egresados, sino que... Ahora han aumentado a comparación de antes, pero comparado, por ejemplo, a otras carreras, Sí. siempre hay un déficit significativo que en teoría no debería haber. Sí se promociona muchas veces, no voy a decir correctamente, sino que se podrían hacer campañas para realmente que el estudiante sepa qué es la carrera, a qué se va a dedicar y de qué se trata. Muchas veces en la carrera de matemática, eh, cuando llega un alumno de graduación, piensa que es una extensión de los cursos que ha visto en su colegio.
Entonces tiene en la cabeza diciendo, bueno, voy a llevar la carrera de matemáticas, así que debo ser bueno en productos notables, factorización, haré alguna cosa de ese tipo, eh, no sé, las propiedades que he visto en aritmética, en geometría me enseñarán lo mismo que los triángulos que hacía. Y el mundo de la matemática es un mundo totalmente gigante. Claro, ahí vendría una pregunta Entonces, de decir más que todo que la matemática vendría a ser el lenguaje de toda ciencia, ¿no? Entonces, el lenguaje de todo, no de toda ciencia, de todo. La matemática de por sí, más ligado a una ciencia exacta, creo yo, es una cosa que viene más, yo más lo comparo con un arte y con un tipo de lenguaje, eh, porque cualquier fenómeno en alguna circunstancia puede ser matematizable o estudiado desde un punto, desde un criterio analítico que conlleva la matemática. Por ejemplo, la vez pasada estaba viendo algunas cosas, eh, conversando con una empresa, con un sector privado, y ellos necesitaban optimizar ciertos procesos en su cadena de hoteles. Entonces había que ver cómo era todo el mecanismo que conllevaba, por ejemplo, el sistema de reservas dentro de un hotel. Y eso de ahí es totalmente matematizable. Hay alguna forma de llevarlo a ese lenguaje de la matemática. Si yo quiero construir algo, también lo puedo llevar a la matemática. Si yo quiero estudiar cómo piensa una sociedad, por así decirlo, ujú. de alguna manera también puedo matematizarlo. Entonces es el lenguaje del todo, el lenguaje de las cosas, el lenguaje de todo lo que nos rodea, en un cierto sentido, puede verse como dentro de la matemática. Entonces yo más que una ciencia que, que es algo de que ocurre una experiencia y que yo lo puedo reproducir para que vuelva a salir el mismo resultado como base de la teoría científica, yo lo veo más como un arte, como un lenguaje que está ahí y que la persona estudia esas transformaciones y esa evolución a ese mundo. Como mencionaste, yo soy profesor de Análisis Real 2, que es una materia del quinto ciclo de mitad de carrera, y de tesis, seminario de tesis, ya sea el 1, ya sea el 2, eh, para los que no son familiarizados con universidades peruanas, porque no todas las universidades tienen los cursos, como curso, un seminario de tesis, sino que son cosas complementarias dentro de la carrera. En nuestra universidad, voy a decir nuestra, como estudiante y como ahora profesor que soy de ahí, de la Universidad del Callao, llevamos en los últimos cursos de tesis, y esto nos ayuda a enfrentar, o mejor dicho, preparar de alguna manera, dar lineamientos generales en la cultura de la investigación. Y lo digo como cultura porque cuando uno se mete a la investigación, no puedes ir y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo solo voy a investigar esto y se acabó. Ya no voy a volver a investigar, o es como que una cosa pasajera. Si no, es una cultura. Tú cuando comienzas la investigación es un no parar. Pero no es una cosa de que uno se martirice porque tengo que cumplir una meta con la investigación, sino de que uno ya lo vuelve suyo y ya te nace. Es parte de el tener que investigar, buscar nuevos conocimientos, tratar de desarrollarte en ese tipo de cosas. Y ahí Y vendría, eso es bonito. claro, y ahí vendría una pregunta que justo le iba a comentar. Viendo su perfil que tiene en Concitec, tiene prácticamente más de 4 publicaciones en 2020, publicaciones que han sido dos casi cada 2 años. Hay un gran trabajo ahí de publicaciones. ¿Cómo una persona que se quiere dedicar al ámbito científico puede lograr ese margen de trabajo, ¿no? Ese régimen de trabajo? Cuando acabé la carrera, una de los grandes déficits dentro de nuestra facultad y dentro de nuestro departamento de matemática, te voy a hablar desde el punto de vista matemática para poder Ujú. responder tu pregunta, es que hay muy pocas líneas de investigación, y eso va enlazado con la cantidad de alumnado que tenemos. Al haber pocos estudiantes, van a haber pocos profesores, y esto conlleva a que haya pocas líneas de investigación.
Entonces, comúnmente siempre, en mi época al menos, ahora son 3 líneas de investigación, antes eran 2, que era la línea aplicada y la línea pura, entre aspas. Es un cliché decir aplicada y pura. En la actualidad uno tiene que conocer de todo, no se escapa, ya no se puede dedicar a una línea purista, por así decirlo, sino que tienes que saber de todo, porque la matemática se ha desarrollado y se desarrolla en cada instante. Mientras estamos hablando, en alguna parte del mundo alguien está haciendo un paper, está haciendo alguna publicación. Yo me especialicé en la línea de ecuaciones elípticas con el profesor Cabanillas Lapa, y tuve la suerte de poder estudiar la maestría y el doctorado en la Universidad de Sao Paulo con el profesor Matofu. Cuando yo llegué a... Dime, pregúntame. No, le iba a comentar de que ahí veo que ha realizado unos trabajos con atractores globales para unas ecuaciones de viscoelectricidad. Viscoelásticas. Ahí está el nombre. Para más Sí, que todo, es un tipo de material. Pero ahí, Sí. ese momento de la transición de llegar de la facultad a llegar a conseguir irse a estudiar a Brasil, ¿cómo lo vivió? ¿Qué fue lo necesario para que un estudiante o un egresado de matemática pueda irse a Brasil? A ver, te voy contando y te voy respondiendo las preguntas, que son diversas. Cuando fui a hacer la maestría, y ahora te explico cuál fue el proceso, porque eso creo que es importante comentarlo también. Yo había estudiado elípticas, como te había comentado, y llegué, Matofu no hacía elípticas. Él me introdujo en otra línea de estudio que se llama sistemas dinámicos no lineales. Y una de las características y suertes que tuve con el orientador, que fue mi orientador, es mi amigo, es que él es muy versátil con la matemática. Él comenzó estudiando ecuaciones elípticas, incluso estudió con Bresis en Francia en algún momento, luego pasó a EDO, luego pasó a ecuaciones hiperbólicas, luego pasó a sistemas dinámicos no lineales, y en un momento en el doctorado nosotros incluso cambiamos de línea, hicimos análisis geométrico. Y yo creo que eso fue una suerte que tuve, de poder ver la versatilidad de las cosas, de no solamente centrarme en un punto, sino tener un panorama más amplio. Y eso va enlazado con las publicaciones, porque cuanto más alto es tu panorama, vas a poder llegar mejor a la resolución de problemas y plantearte nuevas hipótesis, plantearte nuevos resultados, y esos son proyectos que son importantes de destacar. Cuando ocurrió lo de la maestría, lo del doctorado, al final de la maestría tuve la oportunidad de resolver un problema en abierto que había sobre estos materiales viscoelásticos. Los materiales viscoelásticos, rápidamente, piensa que es un tipo de material que está compuesto de 2 partes principalmente, una parte viscosa, una parte elástica, pero se caracterizan en su ecuación por presentar un término de memoria, que se le llama. ¿Qué es un término de memoria? Piensa, no tengo por aquí a la mano un material, espérame un segundo para enseñarte. No sé si este es así, este de aquí, no. Pero voy a agarrar este, que es el pasaporte de mi esposa. Un material así de esta manera, se puede ver la memoria como que al ser deformado, por ejemplo yo estoy deformándolo, lo suelto y vuelve a su estado original. O sea, el material recuerda cómo era en un instante previo. Por eso se le dice que el material tiene una memoria. Entonces estudiamos este tipo de problemas de materiales viscoelásticos, donde una de las mayores dificultades estuvo en que la densidad variaba con el tiempo del material y dependía de la velocidad. Entonces, para que se entienda, no siempre tú consigues resolver un problema en abierto al final de una maestría. No siempre se consigue. En mi caso, tuve suerte de poder conseguirlo. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque hay mucha gente que se frustra, que dice, oye, no he conseguido el resultado, pero no es necesariamente el momento de conseguirlo. La maestría te prepara para su objetivo principal. No es que tú salgas docto
en la investigación, sino en que tú tengas bases cimentadas para comenzar a investigar. Es por eso que te llenan de cursos muchas veces en la maestría. Y donde realmente haces investigación es en el doctorado, que dura 4 años. La maestría dura 2 años y el doctorado 4 años. Yo me pasé más tiempo en la Universidad de Sao Paulo que en la Universidad del Callao, porque estuve 6 años, en el otro 5. Entonces, eso es lo que se tiene que tener concretamente. Yo tuve la suerte de conseguir este resultado, responder a un problema en abierto, y publicamos en conjunto con 2 profesoras italianas de la Politécnica de Milano, la profesora Mónica Conti y Elsa Marchini, este trabajo que se publicó en una revista muy buena, que se llama JDE, Journal Differential Equation, que dentro de los rankings estándares es una revista muy buena dentro del área. Y eso luego de repente te lo comento, a la hora de publicar, hay que saber a dónde publicar. Hay que tener ciertos estándares, porque lastimosamente la palabra publicación o tener una publicación se puede, ¿cómo se puede decir? Entre paréntesis, muy entre paréntesis, se puede prostituir y puedes decir yo tengo 1000 publicaciones, pero no es solamente tenerlas, sino saber a dónde tenerlas. Y eso es algo muy importante que siempre le comento a los estudiantes. Saber dónde indexarla. Saber a dónde someterlo, a dónde se va a publicar. En el mundo hay un montón de revistas. Incluso en Perú tenemos revistas. Por ejemplo, en San Marcos tienen Pesquimat. La Católica tiene su propia revista. Si no me equivoco, lo de Trujillo también tiene su propia revista. La UNAC no contamos con una revista. Pero ¿qué ocurre? Que estas revistas no cuentan con unos estándares de calidad confortables para publicaciones de alto nivel. Es ahí donde entra ese famoso nombre de indexaciones o los cuartiles en los cuales deberían estar, que eso luego de repente lo conversamos respecto a las publicaciones. Entonces, comentándote de nuevo, tuve esa oportunidad de la maestría, pasé al doctorado. Disculpe, en el doctorado... Ese es el momento que, porque dentro de la parte también, como le comento en el perfil, le sale de que usted ha sido investigador junior en la Universidad de Sevilla, en 2017. Sí, en el doctorado, ¿qué es lo que ocurre? Que Brasil, primero en general, tanto la maestría como el doctorado suelen ser gratuitos, ¿ok? Son gratis. Lo que te cuesta, entre aspas, es el esfuerzo para poder ser aceptado en el programa, y si eres seleccionado vas a poder obtener una bolsa de estudios que ellos le llaman. Es un dinero que te paga mensual el Estado para que tú puedas estudiar y solo dedicarte a estudiar. Te hacen firmar tipo un contrato de dedicación exclusiva. Y hay que tener presente de que firmar un contrato de bolsa es tú estar garantizando que después del término de ese periodo, maestría 2 años, doctorado 4 años, tú consigas resultados de acuerdo a lo que te exige el programa. En el caso de la maestría, no te exige una publicación en matemática pura directa de alto nivel. Te exige de que tú puedas cumplir con una disertación, de que sepas todos los contenidos correctos para poder hacer luego investigación. Y en el caso de doctorado sí te exige una publicación. Esto puede variar, obviamente, de acuerdo a los programas en los cuales uno postula. Una de las ventajas del doctorado es que tú puedes pasar un periodo sandwich, que se le dice, que es una estancia doctoral, un doctoral stay, en alguna universidad del mundo. No es obligatorio como en otras universidades. Por ejemplo, en Europa hay muchas universidades que son obligatorios que tú pases una estancia doctoral en algún otro lado. Pero en el caso de Brasil no es obligatorio y tienes que volver a postular a otra bolsa para que se te pueda, a otro proyecto, para que tú puedas pasar esa estancia doctoral. Yo tuve la suerte, la oportunidad de poder hacer mi estancia doctoral en la Universidad de Sevilla como investigador junior en el EDAN, en el departamento de análisis, por así decirlo, y de ecuaciones, con el profesor Tomás Caraballo. Y fue una experiencia muy bonita, muy gratificante. Tuve la oportunidad de dar conferencias en la misma Sevilla,
otras ciudades de España, en Portugal, por ejemplo, he dado conferencia también. La Universidad de Chile también Y lo he es, visto que está como investigador visitante. sí, eso de ahí fue una, fue más que nada también que se dieron las cosas estuve en el momento cierto, por así decirlo, en el momento correcto Ujú. y en el lugar correcto. En el finales del 2018, hubo un congreso que se llama Gafebol, que se organizó ese año. Es un congreso en conjunto que se solía organizar en Chile, algunas veces en Brasil, otras veces en Colombia. El último año creo que fue en Colombia. Lo he querido también, he hecho algunas veces las coordinaciones para tratar de traerlo a Perú. Un evento grande en lo que es las ecuaciones diferenciales. Y tuve la oportunidad de participar en este congreso en Santiago, en la Universidad de Santiago de Chile, porque hay Universidad de Santiago de Chile y Universidad de Chile, son diferentes. En este congreso, yo ya había trabajado para esto con el profesor Tomás Caraballo. El profesor Tomás Caraballo es una eminencia en lo que es una línea de estudio, que son la dinámica no autónoma para sistemas no lineales, principalmente atractores, pullback, junto al profesor Alexandre Nolasco, Langa, etc. Entonces él sabía esa línea, y tuve la suerte de escuchar una conferencia del profesor Gonzalo Robledo, de la Universidad de Chile, que él estaba hablando sobre algo relacionado a eso, a la dinámica no autónoma, pero para EDO. Yo siempre he trabajado más para EDP. Entonces le hice una pregunta y le postulé, dentro de la inocencia que tenía en relación al tema que él estaba presentando, unas propuestas de cosas nuevas que se pueden hacer. Entonces a él le gustó mucho y me invitó ese mismo año, cuando todavía no defendía el doctorado, para que pase un tiempo en la Universidad de Chile. Yo a la Universidad de Chile le agradezco mucho. Ellos me pagaron todos los viáticos, fondos y todas las cosas, y pude pasar allí una estancia antes del doctorado, dicté unos minicursos en la Universidad de Chile, y luego regresé a defender el doctorado el 2019, comienzos, en la ICMC, en la UFPI, justo en la ciudad en la que estoy ahorita. Ahorita estoy en São Carlos, que está en el interior de Sao Paulo. Defendí el doctorado y luego volví, porque me volvieron a invitar ya como investigador externo, como investigador invitado, dentro de un proyecto de Fondesit Chile. También hay un Fondesit en Chile. Entonces el profesor Gonzalo Robledo y Álvaro Castañeda, que eran líderes de estos proyectos, me invitaron para ir para allá. Y es más, tengo una publicación que les agradezco justamente a los fondos chilenos porque lo conseguí cuando estaba por allá. Se consiguió nuevos resultados, se generaron nuevos proyectos, y creo que se aprendió mucho, y esto vino de la interacción de un congreso, y eso es una gran ventaja que se debe de tener en la relación de los resultados y la investigación. La investigación no es solamente tú hacerlo, sino también de alguna manera tratar de divulgarlo, participar de congresos, participar de, congresos en general, ¿no? Eventos científicos. Suele ser importante, suele ser gratificante. Uno ve nuevas propuestas. Por ejemplo, ahorita vamos a someter ya un artículo en colaboración con un profesor, Rodrigo Núñez Monteiro, de la Universidad Estatal de Londrina, que justamente lo hemos hecho, sin mentirte, ese artículo nos ha demorado 2 años en hacerlo, pero lo hemos hecho solamente viéndonos en los congresos. O sea, nos encontrábamos en los congresos y yo le decía a Rodrigo, mira, podemos hacer esto. Él me decía, claro, vamos a hacerlo. Avanzamos un poco, luego volvíamos a verlo hasta el siguiente congreso que nos encontrábamos, y así sucesivamente hasta que al final le dimos la puntada final y quedó un artículo interesante que esperamos que sea aceptado para su publicación, ¿no? Entonces, ese intercambio de conocimiento,
de poder ver, y es en parte a la divulgación científica, es importante y te hace crear una red de trabajo eh, que te va a ayudar en algún momento, en el sentido de que vas a poder intercambiar conocimiento y vas a poder también, en un plano concreto, conseguir publicaciones con amistades, porque algunas veces la visión de uno con la visión del otro se contrastan y salen nuevas ideas, y eso es importante. La importancia de tener esa habilidad blanda de saber socializar, ¿no? Como en esta comunidad que de por sí todos están dispuestos a trabajar. Yo me he dado cuenta que en la parte de lo que viene a ser ciencias está muy dispuesto siempre la gente a querer compartir, hasta cierto punto obviamente, parte del conocimiento que tiene y poder precisamente aportarte algo. Eso es lo que siempre he tenido la buena suerte de haber topado con gente que brinda ese apoyo. Sí, y eso es verdad, o sea, el matemático en sí y el científico en general tiene ese don paternal de tratar de enseñar, de invitar a expresar estas nuevas ideas, La de querer docencia, mostrar sus resultados. ¿cree que la docencia entonces va de mano de esta parte de la enseñanza de unas ciencias? ¿Siempre? La docencia está relacionado en diferentes puntos, y creo que alimenta en el hecho de la divulgación de los resultados. Ahora, ojo, hay casos de profesores muy buenos, investigadores muy buenos, que no les gusta participar de ningún evento Ujú. y, y normal, ellos viven muy bien, publican muy bien y eso está bien. Eh, Solo que hay que quitarse muchas veces la idea de, en la actualidad, 2021, Ujú. el matemático es un ser que vive en las cavernas, está solito trabajando. Ya no es tanto así como hace muchos años que podía ser. Ahora en la actualidad todo está interconectado. Tú ya, para publicar un artículo, no tienes que enviar una carta en papel a la revista. Todo es mucho más dinámico y eso es importante. ¿Por qué? Mira, te comento un caso. Yo tengo un amigo que estaba haciendo su doctorado. Ujú. Ya acabó, ya es doctor. Y él había conseguido un resultado nuevo respecto a sus temas que él hacía de ecuaciones elípticas. Y ya estaban en la etapa de la revisión. Y justamente salió en esa época un artículo publicado sobre su mismo tema, con los mismos, no exactamente los mismos resultados, pero llegando al mismo resultado que él, por otro camino. Claro, él ya no puede publicar lo suyo, o no es que no pueda publicar lo suyo, sino que le resta valor a su publicación, porque ya alguien resolvió esa pregunta en abierto original. Él pudo cambiarlo, mejorarlo, e incluso lo invitan a los otros que también habían hecho para tratar de mejorar en conjunto y tratar de sacar un resultado nuevo entre todos. Eso es una de las grandes ventajas de que ahora todo esté interconectado. Hay plataformas, bases de datos que te permiten ese tipo de saber en tiempo real cuáles son las publicaciones actuales. ¿Se podría Entonces, decir que es una carrera entonces en cuanto a publicar? ¿Hasta cierto punto? no, hasta un cierto punto, no es que sea una carrera, porque no es que estés esperando un premio. Sería mentirte que cuando uno comienza a hacer un paper, por así decirlo, estés pensando directamente en el premio del logro en sí de la publicación, sino que uno al comienzo lo hace porque tiene una cosa en abierto y tienes la necesidad de querer hacerlo. O sea, te nace sentarte con tu papel, trabajarlo, llevarte todo el tiempo del mundo, pero siempre es bueno estar al tanto de qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay nuevas teorías y esas nuevas teorías te pueden alimentar para que tú puedas aprender nuevas cosas, nuevos conceptos y puedas lograr las cosas. Ese es el lado romántico de la investigación. Claro, ya cuando llega la parte final y lo tienes que someter, es una incertidumbre, ¿no? Porque tú crees que has hecho muchas cosas buenas en tu trabajo y de repente lo sometes en una revista y puede ser que la revista lleve un año en darte una decisión y te dice, oye, ¿sabes qué? Tu paper ha sido rechazado porque no cuenta con los estándares que queremos.
Puede darse. Entonces no es tanto que tú cuando comienzas el inicio del trabajo muchas veces es porque has agarrado un tema de interés para ti y sabes que tienes la capacidad de poder resolverlo. Porque te la tienes que creer. El investigador que va a resolver un problema y no se cree que él lo va a poder resolver, no va a hacer nada. Entonces tú tienes que plantearte un objetivo. Es decir, lo ideal de repente es resolver y llegar hasta aquí. Pero si llego hasta la mitad, también está bien de repente. Entonces voy a tratar de cumplir los primeros pasos para llegar hasta esa mitad. Y lo haces. Tú ves todo tu trabajo finalizado y te tienes que quedar satisfecho con tu trabajo. Si tú crees que puedes adicionarle cosas, lo vas a hacer. Y es ahí donde nace ya, y vas pensando ya recién en la etapa final, cuando has conseguido el resultado, vas pensando ya, oye, ¿a dónde lo voy a publicar? ¿Cómo voy a enfocar el texto? ¿Cómo lo voy a direccionar? Escribir un paper no es fácil, es la parte más complicada que hay, es escribir el paper. La escritura en sí, la introducción y todo lo demás. Yo tenía entendido que hasta cierto punto en un par de libros que he leído, justo de cómo publicar un libro, hay un libro que estaba leyendo hace poco que decía que tu paper tiene que ser como una historia bien contada, que debe comenzar como una introducción que te atrape, que poco a poco te vaya llevando por un camino y al final tenga un desenlace y hasta cierto un par de giros en tu investigación que logre llegar a una conclusión final que sea muy muy buena. Yo creo que sí, en parte eso es totalmente cierto. Cuando una de las cosas que muchas veces le cuesta al investigador cuando está haciendo su publicación es que él lo escribe pensando inconscientemente que la otra persona sabe todo lo que tú estás escribiendo. Entonces los tratas de resumir de un cierto modo pensando de que, oye, tú lo lees y tú lo entiendes, pero tú no escribes para ti, tú escribes para el referee, tú escribes para la persona que no necesariamente es especialista totalmente en lo que estás haciendo. Es una persona que va a tomarse su tiempo y va a agarrar tu artículo, de repente tomándose un café, y tiene que quedar atrapado con la primera parte. Porque si no les gusta la primera parte, ¿sabes qué? Va a agarrarlo y dice, bueno, lo voy a revisar después. Y lo mete en la gaveta y ahí puede pasar 6 años, bueno, no 6 años, pero puede pasar 1 año, 2 años y no lo ve. Entonces, en la introducción está muchas veces el truco. Y tienes que escribirlo pensando en que lo va a leer el referee, lo va a leer el editor, no para ti. Y tienen que quedar muy en claro cuáles son las novedades en tu artículo. Decir, oye, hasta en la literatura se ha hecho hasta aquí, y esto es lo que yo estoy proponiendo para solucionar este inconveniente que hay. Tiene que quedar muy en claro cuáles son tus novedades. Porque así la persona que lo va a leer va a decir, oye, yo sé que ellos están aportando esto. Creo que esas son estrategias que con la práctica cada uno lo va perfeccionando y cada persona tiene su propio estilo. Muchas veces es agradable también comenzar con un ejemplo simple en la introducción, contar cómo se hace y qué cosas en abierto genera ese problema simple y que tú estás dando las soluciones para esas cosas en abierto. Entonces, hay ciertas estrategias que son importantes y creo que cada uno, cuando ya comienza en ese training de hacer investigación, hacer publicaciones, va agarrando maña, por así decirlo, y tiene su propio estilo de escritura, ¿no? ¿Se hace camino entonces comenzando a uno a escribir o se hace camino primero leyendo libros de cómo publicar? Yo creo que más que nada leyendo otras publicaciones, al menos yo te cuento cómo me sirvió a mí. Yo no es que haya leído un libro de cómo publicar o algo así, sino de que leía otras publicaciones porque los necesitaba para los temas, para lo que yo estaba desarrollando. Y al leer esas otras publicaciones yo me daba cuenta de cuál era el espíritu que tenía el autor o quería transmitir mediante ese artículo. Y habían ideas que yo me quedaba. Cuando yo ya quise redactar el artículo en sí, agarré estas ideas y creé mi propio estilo de cómo tratar de comenzar. Hay palabras que a mí me gustan usar, expresiones que me gustan usar,
A otros no les gusta, usan otras expresiones. Eh, pero ya cada uno va agarrando su carácter. Sé que hay gente que primero lee muchos libros de cómo tratar de escribir y luego se siente a escribir, pero en mi caso fue más, no directo, no voy a decir así, sino que me retroalimenté de todos los artículos, muchos de ellos son ya muy citados, por así decirlo, de revistas buenas, Ujú. y pude adquirir y sacar lo más importante en el estilo. Y con eso de ahí me he quedado, y bueno, hasta ahora me va bien, por así decirlo. Esto no quiere decir que sea el mismo estilo que voy a mantener por siempre, ¿no? Me imagino que iré evolucionando y cambiando. Claro, no, La investigación es así. la facultad actualmente tiene estos temas de trabajos de investigación que está dejando que cada curso tenga prácticamente la lectura de un paper o de varios papers. ¿Cree que esa metodología es correcta o cómo debería enfocarse o mejorarla? Eh, yo creo, en particular, que muchas veces la palabra investigación tiene que ser contextualizada. No es, ¿por qué? Porque se crea una idea errada de decir, yo hago investigación, cuando realmente no ha hecho investigación, simplemente se ha sentado y sabe leer un paper, que eso es otra cosa, hacer investigación, es una parte de, por así decirlo. Entonces creo que tiene que ser, primero, bien contextualizada y segundo, agradable para el estudiante, dejando en claro cuál es la finalidad, no ser pretencioso con lo que se propone, y esto es súper importante porque la frustración es un tema que acompaña muchas veces a los estudiantes, y ser muy pretencioso con los objetivos y las cosas que se quieren lograr, al final puede tener un efecto negativo con el estudiante, y al final no avanza y piensa que estás haciendo cosas en chino. Entonces, hacer investigación no es que se haga exactamente una investigación tal cual, sino que se está tratando de enseñar, de formar para la investigación al estudiante. Entonces, esas cosas yo creo que deben de ser muy claras y muy delineadas. Explicarle al estudiante de que cuando acabe su carrera, no se pretende de que salga un investigador. Eso es absurdo. Y esto muchas veces yo lo comento, y lo comento con los mismos profesores, me dicen, pero Pablo, ¿estás seguro de lo que estás hablando? Sí, o sea, acabar un curso de graduación, ojo, o sea, de bachillerato, Ujú. los bachilleros, los 5 años, no pretendan que acabando los 5 años tienes que sí o sí salir investigador, eso es falso. Hay gente que recién publica su primer paper, bueno, después del doctorado, y esos son 6 años más de estudio, a los 5 años de graduación. ¿Qué es lo que se espera en la graduación? Que adquiera al menos los conocimientos e ideas generales referente a la matemática o a la física o a la ciencia que esté desarrollando. Que recién lo afiance en la maestría y que comience a hacer investigación en el doctorado. Y alguien podrá decirme, ¿pero qué? ¿Entonces yo no puedo hacer investigación desde la graduación? No, no es que no pueda, sino que no es lo que se espera como objetivo principal con el estudiante. Yo tengo por ejemplo, tengo 7 estudiantes en tesis 2. No espero que los 7 me salgan investigadores, ni siquiera uno que me salga un investigador, sino que espero de que los conocimientos que hayan aprendido los sepan interrelacionar las ideas, que tengan un concepto al menos claro de las cosas, que puedan afrontar un programa de maestría correctamente y no sean desaprobados, que puedan afrontar un programa de doctorado. Entonces, eso es lo que yo espero. Y eso es importante destacarlo, porque muchas veces se malinterpreta esta idea de la investigación en el estudiante y se le hace creer que ya salió siendo investigador. Y cuando llega en la cruda realidad no es así. Porque cuando uno ve en las bases de datos lo que se está haciendo actualmente en un tema, X al azar, como te dije, en todas las partes del mundo lo están desarrollando. En alguna parte lo están haciendo. Y esa persona que está haciendo una investigación respecto a ese tema no es una persona que recién ha acabado su carrera.
es una persona que ya tiene una trayectoria comúnmente. Entonces, no puedes esperar tú estar al mismo nivel que esta persona para poder desarrollar esa línea. No sé si me Claro, dejo sí, 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 entender. sí, 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 comprendo Entonces, todo. entonces creo que más que es hacer investigación, es formar para poder hacer investigación. Que puedan agarrar un paper, que no le tengan miedo y que sepan cómo disgregar las ideas. ¿Considera que ese es Ahora, no, el reto actual que tiene la educación dentro de la facultad? Conseguir que el yo, estudiante pueda prepararse bien y poder conseguir esas bases para que luego pueda acceder a seguir incrementando estudios en una maestría. yo creo que el gran reto que tiene la facultad en la actualidad es el ser consciente de la realidad de la ciencia en general y de la realidad de sus estudiantes. Tener presente que ya no estamos hace 50 años en que el profesor podía venir y abusar, entre aspas, de sus estudiantes. Que ahora las generaciones funcionan diferentes, que un estudiante ahora exige otras necesidades a estudiantes anteriores. Yo no los puedo mantener en silencio totalmente toda la clase, sino que de repente ahora tengo que interactuar más con ellos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era estudiante, tenía un profesor que apenas un estudiante hablaba o hacía un ruido, le llamaba la atención públicamente y lo sacaba del salón. En la actualidad hacer eso no lo veo correcto porque los estudiantes adquieren información y aprenden de otras maneras. Y yo creo que eso es un gran reto que debe tener, reformarse a las nuevas generaciones. Que el profesor no sea solamente un dador de conocimientos, sino que busque estrategias para que el estudiante le guste aprender. Y esa idea de gustar es muy importante, porque hay muchos chicos que están estudiando la carrera porque no hay nada más que hacer. O sea que a mí me lo han dicho, o sea que me han dicho, Pablo, ¿sabes qué? Yo sigo estudiando porque si no, ¿qué hago? Oh, trabajo y no me voy a cambiar de carrera, ¿no? Tengo que seguir, pues. Yo lo Pero no pensaría es... porque más bien usted enseña cursos que ya son quinto ciclo para arriba, donde se supone que el estudiante de por sí ya quiere terminar la carrera de por sí, ¿no? En Está muy teoría debería ser así. Y ahí viene la cosa, en teoría debe ser así. Pero muchas veces no llegan con esa motivación de hacerlo porque les guste. Obligar a alguien, sobre todo en una ciencia pura, a que haga investigación es imposible, porque la investigación es una cosa innata, que te tiene que nacer tratar de hacerlo. Vas a fracasar una vez, dos veces, tres veces, y tú vas a seguir ahí. ¿Por qué? Porque tú quieres, no es porque alguien te obligue. Entonces, creo yo que se tiene que concientizar, no solo a los estudiantes, sino a los mismos docentes, en que las generaciones van así, y la matemática va así, y la matemática sigue creciendo. Y, por ejemplo, comentarles nuevos resultados a los estudiantes es una cosa motivadora. Oye, ¿sabes qué? Actualmente han salido estos últimos resultados en este tipo de ecuaciones. eh, no obviamente hablarle a grandes rasgos, obviamente, ¿no? No es que le vas a explicar todas las cosas nuevas, ¿no? Pero eso los motiva a querer seguir. Pero eso involucra de que el docente debe de estar actualizado, debe de saber qué es lo que se está haciendo, tiene que estar publicando. Y ese es un gran cambio que debe de haber en la facultad. No creer que la publicación es una cosa de algunos, sino es una cosa de todos, es parte de nuestra carrera. Nuestra carrera no es solamente docencia, sino también investigación. Y eso es lo que hay que concientizar. Yo creo que ese es el primer reto. O sea, si tú tienes que todos tus profesores están hablando el mismo lenguaje en cuanto a la docencia y la investigación, tus estudiantes van a adquirir eso. Y no van a decir, oye, yo solamente voy a llevar curso con este profesor porque ese profesor yo siento que lo entiendo y hace buenas cosas y me va a enseñar bien en tesis. No, sino de que se respira un aire de ciencia, de investigación, de docencia,
dentro de las aulas, dentro de los profesores, que te puedan hablar mucho de lo que ellos están haciendo, mostrar los resultados nuevos de los docentes, motiva a los estudiantes. Pero ¿qué pasa si no hay resultados nuevos? Ahí viene la cosa. Hay una parte, por ejemplo, dentro del CV que tiene la misma Concitec. La Concitec lo considera como calificado como investigador Concitec. ¿Cómo un profesor logra, o un investigador logra llegar a conseguir esa certificación? Cuando hicieron la ley universitaria, propusieron tratar de mejorar desde Concitec, SUNEDU, los estándares de calidad que se tienen en las universidades. Y uno de esos estándares obviamente pasa por la calidad docente. La calidad docente es muy importante. Muchas universidades no diferencian entre un colegio y una universidad. La diferencia entre un colegio y una universidad no es la docencia, porque en ambos se enseña, sino es la investigación. Y los niveles de investigación que tenemos en Perú son muy bajos. Y no te hablo de la facultad de la Universidad del Callao, te hablo de Perú. Tú comparas, muchas veces yo veo los rankings de la QS, por ejemplo, que colocan, y dicen, la Universidad Católica, San Marcos, ha quedado primero en el Perú. Pero si tú lo ves a nivel mundial, es un número súper bajo. Si tú comparas las publicaciones que tienen, son una nada a comparación de otras universidades más grandes. La Universidad de Sao Paulo comúnmente siempre queda en los primeros puestos de los rankings a nivel de toda Latinoamérica. Y publica un montón. Pero no se compara con universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japón, en que el nivel de investigación es muy alto. Entonces, para tratar de mejorar estos estándares, Concitec, en primer lugar, trató de uniformizar un currículum de todos los docentes que quieran ser investigadores, o investigadores también, con el currículum DINA. ¿Qué era lo que ocurría? Que cuando tú tenías tu currículum DINA y llegabas a un cierto puntaje, a partir de los años de docencia, a partir de las publicaciones, a partir de dónde has publicado, o sea, no solamente el número de publicaciones, sino en qué revistas has publicado, te asignaban un cierto puntaje, y si tú llegabas a un cierto puntaje, pasabas a ser un docente RENACIT. Dentro de la categoría RENACIT hay dos categorías, hay una que se llama María Rostrowaski, una cosa de ese tipo, y otra que se llama Carlos Monge, de acuerdo a los años de experiencia, a las publicaciones que tienes. La categoría más baja, por así decirlo, es María Rostrowaski, la categoría más alta es Carlos Monge. Yo me encuentro en Carlos Monge, por ejemplo. Pero la primera vez que hice el RENACIT, primero pasé a Rostrowaski, luego pasé a Carlos Monge. ¿Y qué es lo que te miden? Te miden tus publicaciones. ¿Por qué? Porque el currículum de un investigador es sus publicaciones y dónde publica. Eso es de por sí un hecho. Claro, nosotros estamos hablando de publicaciones donde publica porque no solemos hacer patentes en matemática. Pero, por ejemplo, en ingeniería también les miden las patentes, ¿no? Porque para ellos será su día a día, ¿no? Pero en matemática, y muchas veces esto es importante que lo sepa un matemático y un estudiante de matemática, a nosotros nos miden por el número de publicaciones y dónde están estas publicaciones, y sobre todo ser buena persona, que eso es fundamental. Y ellos no lo entienden, muchas veces eso no se comenta. Entonces dicen, bueno, yo voy a estudiar matemática y solamente me voy a dedicar a enseñar. Y eso es falso, porque si tú solamente te dedicas a enseñar, entonces no vas a poder realmente desarrollar lo que has estudiado. Es una línea solamente de lo que harías, es solamente un haz de luz de las cosas, del abanico de posibilidades que puedes hacer. Y por ejemplo, ahora con la ley universitaria te da ventajas, ¿no? O sea, hay cosas que antes no habían. Concitec ofrece becas, ofrece bolsas de estudio, financiamientos para docentes que son RENACIT, para estudiantes que son alumnos de docentes RENACIT en proyectos de tesis, por ejemplo. Ofrecen ciertas cosas. Un docente RENACIT tiene la opción de ganar el 50% más de su sueldo. Por ejemplo, hay un concurso que se ha abierto ahora en la Universidad de la UNI. Para ser categoría A1, te
te piden ser docente RENACIT. Por ejemplo, hubo un concurso en la UNT, también para ser nombrado te pedían ser docente RENACIT. ¿Eso qué quiere decir? Que las universidades poco a poco no está etiquetando a los docentes, sino que se está agarrando de esta etiqueta RENACIT para contratar docentes que hagan investigación. Y eso tiene una finalidad, de que la universidad realmente sea una universidad. Pero este proceso de selección que precisamente va tan cualificada, ¿se ve en la universidad? Se ve en las universidades siempre y cuando haya el apoyo en las universidades y no sean islas. Por ejemplo, en nuestra facultad solamente tenemos 2 docentes RENACIT. Uno para el departamento de física y uno para el departamento de matemática. En el departamento de física, no recuerdo ahora el nombre de la profesora, creo que era. Y en matemáticas solamente estoy yo. Sí, la profesora. Entonces, si no estar tú solo, ¿qué es lo que hace? Hace de que no necesariamente puedas tener un grupo consolidado de investigación en el departamento. Puedes formar uno, pero un grupo de divulgación. Porque primero vas a tener que enseñar a los demás lo que tú sabes en investigación. Y después vas a poder publicar cosas de alto nivel. Entonces, primero sería un proceso de un grupo de divulgación, un grupo que se afiance y luego recién generar resultados interesantes. Si no, vas a tener que estar tú trabajando solo, como una isla. Y ese es un punto que es importante que nos comenta, ¿no? Que es, hay grupos que ahorita, porque se están armando los grupos de investigación con ese nombre, pero en realidad recién se están formando, porque son ramas nuevas prácticamente que están entrando a la facultad. Por eso te digo, la palabra investigación, lastimosamente, ha sido prostituida de una manera que no debe ser. Entonces creo que todavía se está a tiempo de formular y conceptualizar bien las cosas. Por ejemplo, voy a formar un grupo de investigación. Tiene que llamarse grupo de investigación porque creo que así está según el reglamento. Incluso el reglamento lo dice como centro de investigación, creo. Muy bien. Voy a reclutar alumnos, voy a hacerlo con algún otro profesor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No esperes que vayan a sacar una publicación de alto nivel, de alto impacto inmediatamente. Porque si lo haces, entonces no están trabajando todos, solamente lo está trabajando el profesor principal, por así decirlo, únicamente, y a los otros les dijo, oye, ¿sabes qué? Hazme esta cuenta de repente, o hazme tal gráfico, y se acabó. Para tú formarlos, necesitas todavía ciertos años de que ellos conozcan qué es la investigación. Y eso es todo un proceso que lastimosamente tendrías que hacerlo con tus colegas primero. O sea, con tus profesores. Si fueran al menos más profesores, sería mucho mejor. Ahora hay una gran desventaja. No tenemos estudiantes de maestría o estudiantes de doctorado. Entonces, como yo te comenté antes, tú no puedes exigirle hacer investigación a los estudiantes de pregrado. Así que tampoco lograrías hacer investigación de alto nivel con ellos. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Simplemente puedes hacer trabajos de divulgación científica. Que expongan en un congreso, que presenten un póster, que aprendan más o menos bien, bueno, no bien, pero que tengan luces respecto a alguna rama de estudio, para que luego puedan afrontar una maestría, un doctorado y puedan lograr su publicación. Entonces, hacer un centro de investigación muchas veces es más por cumplir y por obligación que realmente por querer hacer investigación. Tendríamos que comenzar, para solucionar ese problema, aperturando programas de posgrado, por ejemplo, una maestría, un doctorado. Pero la facultad puede actualmente con la plana docente que tiene actualmente, poder llevar ahí viene la cosa. O sea, primero tendrías que modificar tu plana docente. Entonces, te comento este caso de la UNI. Ellos han hecho una reforma en su departamento de matemática. Entonces, justamente han lanzado un concurso público para atraer a estos docentes que tienen muchos niveles de investigación o saben investigar, para que hagan ese plus
y ya cuenten con los recursos humanos, o sea, con los profesores para que puedan hacerlo. Y esa es una gran estrategia, porque ellos van a impulsar la creación de grupos de investigación de verdad, van a impulsar la creación de un programa de posgrado. Esto no quita de que no se pueda hacer investigación él solo. Él solo puede hacer. O sea, por ejemplo, yo en la facultad he hecho solo. Bueno, tengo una publicación con el profesor Sotelo. Más que nada porque hemos estudiado desde pequeños juntos y hay más comunicación para poder trabajar. Pero no es que haya un grupo formado. Entonces, creo yo que la palabra grupo de investigación o centro de investigación es una palabra muy amplia con los recursos que contamos. No se cuenta con los docentes de repente adecuados, el número de docentes es bajo, el número de estudiantes es bajo, y muchas veces los objetivos no se tienen claros. Entonces yo creo que hacer primero grupos de formación sería lo ideal, donde el objetivo es cosas para divulgación, no investigaciones novedosas. No puedes pedir eso. Ahora esto conlleva a otro punto que es respecto a la licenciatura. Muchas veces dicen, no, la licenciatura tiene que ser un trabajo novedoso, totalmente nuevo. A ver, para quien consigue los resultados totalmente nuevos es gente que ya acabó su doctorado, es gente que ya está investigando. Eso no quiere decir que un estudiante no lo pueda hacer. Sí, sí lo puede hacer, obviamente. Pero, ¿cuántos? ¿Uno de cuántos? ¿Uno de 20? ¿Uno de 30? Eso conlleva que nuestra facultad no saque licenciados y exija que consigan una publicación totalmente nueva en una ciencia básica, ojo, para sacar su licenciatura. Y esto es un malentendido en general que ha habido en nuestra facultad y he tenido la oportunidad de conversarlo. Creo que tú estuviste presente con el vicerrector actual de investigación, que en las ciencias puras la investigación que se hace es una investigación básica, no una investigación aplicada. Claro, en una ingeniería de repente, o en economía o en administración, pueden sacar un resultado novedoso. ¿Por qué? Porque ellos dependen de una población, de una muestra, su resultado puede ser negativo y pueden publicarlo, o sea... Y eso no te con el BRI, porque el BRI justo tenía un curso que yo me inscribí en mitad de año, el año pasado, y me pedían que mi título de trabajo de investigación tenga que tener población, tiempo, método, no me acuerdo qué otra cosa más me pedían, pero cuando le comenté a mi asesor, que era de la carrera, me dijo, pero eso es como para un proyecto de que vas a meter de ingeniería, no es como para proyectos de ciencias, como que el curso no está muy bien enfocado para el área de ciencias, así que llévalo, llévalo porque ya estás inscrito, pero de todas maneras con pinzas ese detalle, porque cuando llegues a hacer tu licenciatura va a ser muy diferente esto. Exactamente, o sea, no se tienen claro que la investigación son de dos tipos, investigación básica, investigación aplicada. Mucha gente no lo sabe, piensa que solamente es investigación aplicada y que vamos a tener que contrastar hipótesis y que vamos a tener que ver la población, que ver la muestra, que ver en qué tiempo lo vamos a hacer, longitudinal, no sé, etcétera, qué diseño vamos a usar, qué metodología. Pero no, en ciencias básicas es diferente. No se requiere de esas cosas. Y esto es un problema, porque para nosotros algo novedoso es crear algo. No es que yo cambio mi población, cambio mi muestra y aplico un contraste de hipótesis y se acabó. Entonces, esa idea de crear algo novedoso para una carrera de ciencias es muy fuerte para un estudiante de graduación y peor para sacar la licenciatura. Entonces, ¿entiendes lo que te digo? O sea, que se entrampan con términos técnicos que no lo son. Un estudiante de repente de economía o de administración o de ingeniería, no sé, quiere estudiar el crecimiento de una población y su recepción para un producto, no lo sé. Entonces, una tesis puede ser cómo afecta o cómo es el crecimiento de ese producto en Lima.
en los meses de mayo a julio del 2020. Tiempo. Y otro lo hace, y otro lo hace para otro año, y no lo hace en Lima, lo hace en el Callao. Y otro lo hace para otro año y lo hace para Huánuco. Que en el Entonces, curso justo pasaba eso. En el curso varios estudiaban el mismo tema, que era aparición de microplásticos en el litoral peruano, en la playa de Chorrillos, del tiempo de tal fecha a tal fecha. Y había otra persona que estaba haciendo lo mismo, pero en Huancayo. Otra persona que estaba haciendo lo mismo en el lago Titicaca, por decir. exactamente. Entonces ellos se pueden dar el lujo, así entre aspas, de crear una novedad porque tienen otros factores que modificar y que generan esa novedad. ¿Cuáles son esos factores? La muestra, la población, el tiempo, etc. En cambio, un estudiante de ciencias básicas no. Un estudiante de ciencias básicas que se está estudiando topología. Su línea de estudio es topología. Ya, pídele una novedad, algo nuevo que pruebe para la licenciatura. ¿Qué cosa va a pedir algo nuevo? Si ya de por sí son muy pocos los trabajos novedosos que salen en topología. Topología pura, por así decirlo entre aspas, porque en juegos topológicos sí suele salir. Pero, por ejemplo, juegos topológicos no enseñan en la facultad. Entonces, no va a poder conseguirte en los próximos 4 años un resultado novedoso, por lo menos. Entonces, no le puedes exigir eso. La licenciatura, el objetivo no es que muestre un resultado novedoso, sino de que el estudiante plantee un tema que ya fue estudiado de repente, pero que él lo sepa todos los pasos que implica. O sea, ¿para qué necesita esas hipótesis? ¿Por qué ese es el mejor método para llegar a resultados? Que son otros aspectos que se tienen que enfocar dentro de nuestra carrera. Por ejemplo, que un estudiante abra un paper que ya está hecho, pero que lo abra detallado, para mí es un buen trabajo de licenciatura. No estás pidiéndole algo nuevo, pero está comprendiendo. Y ahora también abrir un paper es así, muy entre aspas, porque requiere muchas veces, si son actuales, mucho conocimiento que te puede llevar toda la vida. O sea, papers clásicos o resultados clásicos, o un teorema de un libro clásico, y que lo abra súper en detalle, o que muestre ciertas propiedades, no lo sé. Eso debe de ser enfocado, los trabajos de licenciatura para los estudiantes. Y los estudiantes lo tienen que saber, porque al saberlo no se asustan. Muchos piensan que el trabajo de tesis, la tesis de licenciatura, es súper complicado y nunca lo van a hacer. Y eso es falso, porque eso es antes de hacer la maestría y el doctorado. Yo he tenido un par de amigos que están tipo en la película Young Nash, cuando sale pensando que necesitan esa idea innovadora para poder salir de la facultad. Y eso es falso. Eso es un entrampamiento que hace de que nuestra población en la facultad sea muy poca, que cree que acabando 5 años de estudio ya deben de salir unos genios en matemática o en física. Eso es falso, porque si no, entonces no habría maestría ni doctorado, ni habría los años de experiencia. El objetivo de la graduación es prepararte a afrontar esos programas de posgrado. No es que tú salgas un genio, y eso frustra a los estudiantes. Lastimosamente, uno no lo cree. Uno dice, oye, la frustración, no, pero sí los frustra, porque dice, si yo no puedo resolver, ni siquiera puedo entender esto que está en este libro ya explicado, y mi profesor me lo está explicando, ¿cómo, Michi, yo voy a crear algo nuevo en la matemática? No lo voy a hacer nunca. Y acaban, como pueden, a tropezones su carrera, sacan el bachiller máximo y la licenciatura lo ven imposible, hasta que se abra, por ejemplo, un curso de tesis. Entonces, eso está mal. Cuando usted está dentro de lo que viene a ser el extranjero, le sale la posibilidad nuevamente para retornar y comienza a trabajar de profesor tanto en la Ricardo Palma, sí, en Callao, y en la UNI. No, trabajé en San Marcos. En la UNI no he trabajado, sino que siempre he tenido vínculo con Brasil de alguna manera. Cuando voy para la Universidad de Chile, después de defender lo del doctorado, estuve un tiempo por allá y salieron unas buenas propuestas acá en Perú. Fundé el grupo de investigación en matemática aplicada en la Facultad de Ingeniería de la Ricardo Palma. Fui el líder, conseguimos 3 proyectos,
financiados por el grupo AMAT, era el grupo que lideraba en esa época. Conseguimos una publicación, participé en varios eventos a nombre de la Ricardo Palma, y también estuve en la Universidad del Callao. En la Universidad del Callao comencé con medio tiempo, por eso no podía hacer tantas cosas. Ya luego a posterior viene lo de la pandemia. Yo en esa época había conseguido ya el postdoctorado aquí en Brasil, en la Universidad de Brasilia. El postdoctorado no es un grado, para comenzar. Mucha gente cree que el postdoctorado es PhD. No, eso es mentira. El PhD es el doctorado. Cualquier doctor se le puede decir PhD, solamente que el PhD es el término inglés, por así decirlo, norteamericano. Pero es un doctor. Un postdoctorado es cualquier investigación pagada, financiada, después del doctorado. Entonces, concursé en un concurso que se llama el INCTMAT, que es un instituto de matemática, liderado principalmente por el INPA y por otras agencias de fomento, y pude ganar un financiamiento, una bolsa de postdoctorado para hacerlo en la Universidad de Brasilia. Entonces yo dejé la Ricardo Palma y iba a dejar la Universidad del Callao para irme a Brasilia a trabajar, pero viene la pandemia y ya no se podía salir del país. Y bueno, ya dije, no voy a poder hacer las tres cosas a la vez. Quiero hacer investigación. La Universidad del Callao me propuso tiempo completo. Preferí, obviamente, la Universidad del Callao. Es mi casa. La UNAC es mi casa. Eso es indudable. Yo me he formado ahí y yo creo que hay que ser siempre muy agradecido donde te has formado. A mi parecer, creo que eso es súper importante porque yo le debo mucho a UNAC como estudiante. Me formó a lo que yo soy ahora y eso no se olvida y creo que eso es importante. Siempre hay que tratar de apoyar. Si no puedes trabajar en la universidad, bueno, no importa, trata de apoyarlo de alguna manera, dar algún seminario, dar algún curso. Y hay muchos exalumnos que vienen y dentro del tiempo que tienen cuando están en Perú, tratan de dar una charla, por ejemplo, en la facultad, totalmente gratuita, obviamente, para los estudiantes. Pero bueno, volviendo al tema, me quedé, por así decirlo, varado en Perú. Entonces me quedé trabajando en la Universidad del Callao y con mi vínculo en la Universidad de Brasilia. Hasta ahora, o sea, hasta ahorita, en este momento, mi vínculo es con la Universidad de Brasilia, mi postdoctorado. Por eso es que estoy en Brasil ahorita. Ahorita estoy en Sao Paulo, no estoy en Brasilia, porque el profesor con el que trabajo está aquí en Sao Paulo, en Sao Carlos, y como él también está de cuarentena, entonces estoy en la misma ciudad que él para poder trabajar. Y así, entonces tengo ese vínculo del postdoctorado y la Universidad Nacional del Callao, que me brindó dictar cursos que realmente a mí me gustan mucho. El curso de Real 2 es un curso que a mí me gusta mucho estudiarlo, enseñarlo, y lo trato de hacer de una manera entendible para los estudiantes dentro de todo, con novedades, muy gráfico, poniéndome en el caso como si yo hubiera sido estudiante y como me hubiera gustado que me enseñen el curso. Creo que eso es importante, recordar cuando tú eras estudiante. Hay muchos egresados o doctores, sobre todo con los recién doctores pasa, que cuando comienzan a dictar, después del doctorado, tratan de ser muy malos, tratan de demostrar todo su conocimiento y jalan a toda la turma, jalan a todos los estudiantes. Y eso hace más daño que otra cosa, porque eso muchas veces es alimentar el ego propio. Tú tienes que ponerte en el papel del estudiante, darte cuenta de que ese estudiante tiene necesidades. Y ahorita las necesidades son mucho mayores. Tengo estudiantes que tienen un solo celular en su casa y tienen que pedirle su celular a su papá para poder escuchar la clase
dentro del tiempo que pueda, no lo ven completo porque ya su hermano necesita el celular para él escuchar su clase. ¿Cómo le vas a poder exigir que en ese ambiente que no tienen los espacios ni los medios necesarios, te aprenda a la perfección ciertas cosas que a ti de repente te costó una vida y en tranquilidad en tu hogar poder hacerlo? No puedes. Entonces creo que ese rol de tratar de ponerte en las necesidades y concientizarte con lo que está pasando los estudiantes es importante, es humano. Y ese factor humano, lastimosamente, muchas veces no se ve en los profesores de ciencia. Y creo que es lo mejor. A mí me gusta, aparte, enseñar. Y en tesis, mejor, ¿no? Tesis es ya... hemos conseguido de que hagan sus prácticas hemos presentado sus proyectos de tesis. O sea, estos estudiantes de tesis en tesis 1 ya acabaron prácticamente con su bachiller en la mano. En tesis 2 ya con su licenciatura en la mano, porque ya hemos hecho sus tesis. Porque eso es lo que quiero, que cuando hagan tesis 1 acaben al menos con todo su bachiller, o sea, con sus prácticas prehechas, y tesis 2 ya con su licenciatura, porque no tienen motivo para demorarse más. Entonces, eso es lo que trato de, desde mi esquina, tratar de decirle también a mis compañeros y tratar de profundizar, ¿no? Y ve que reconocida por parte de los alumnos, porque precisamente la propuesta que sale para poder escribirla y plantearla, si nos brinda estos momentos, es porque precisamente estábamos hablando con algunas personas que llevaban curso con usted. Me dijo, no, el profesor es muy bueno, me dice. Y yo, muchas gracias. Por parte de lo que yo creía, dice, no, es muy bueno, de verdad. Hasta tengo grabadas sus clases, si quieres te las paso, porque de verdad son muy buenas. Por ahí que sale la idea de querer entrevistarme con usted. Y una de las preguntas que, bueno, que sí es importante saberla, usted regresa acá a Perú porque tiene esa identificación con la universidad, tiene esas ganas de querer sacarla adelante, hacer que crezca. ¿Quién debe luchar contra la fuga de cerebro? ¿El estudiante o el Estado? ¿El estudiante o el Estado? Bueno, principalmente ahora en la coyuntura actual, el Estado tiene que luchar contra eso porque debe de facilitar más las cosas. Créeme que la burocracia en Perú es inmensa. Hay mucha gente que... mira, te voy a comentar, te voy a poner un ejemplo. Antes te pedían, o bueno, en los currículum, cuando tú vas a postular, te piden un ítem que se llama experiencia profesional. Entonces, durante muchos años, en la historia, siempre experiencia profesional lo contaban desde la licenciatura. ¿Ok? Tú para hacer la maestría, tú necesitas solo el bachiller. Yo me fui a estudiar a Brasil solo con el bachiller, porque solo te piden el bachiller para hacer la maestría. Ese es el grado. El grado para nosotros es el bachiller, el otro es un título. Pero tú para hacer la maestría y el doctorado solo necesitas los grados. Entonces recién saqué la licenciatura volviendo. Pero eso no quiere decir que no haya tenido experiencia, porque he desarrollado muchos proyectos, he enseñado en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Chile. Entonces, ¿qué ocurre? De que ya ahora SUNEDU cuenta la experiencia profesional desde las prácticas preprofesionales. O sea, ha habido un paso tremendo solamente en ese detalle, porque ahora te suman los más años de experiencias como deben de ser. ¿Entiendes? Entonces, esta disposición lo sacó SUNEDU y al comienzo de las universidades no la han querido aceptar. ¿Por qué? Porque decían que no, de que durante toda la historia siempre ha sido que es a partir de la licenciatura. Y muchas veces esto es por cuestiones de políticas o intereses personales, ¿no? Pero ya con el papel refrendado por SUNEDU, como que han doblado la mano, han doblado el brazo y ya aceptan la experiencia profesional desde el bachiller, que para muchos es súper importante, porque como te digo, el posgrado, tú solo necesitas el bachiller, no la licenciatura. Creo yo que esta medida que viene desde el Estado atrae a profesionales de afuera. ¿Por qué? Porque ya tienen el currículum para poder postular a una plaza. Porque imagínate llegar con tu doctorado, antes ocurría, llegas con tu doctorado
y te ponían a dictar jefe de práctica, que no te pagaban, o te pagaban lo que el profesor buenamente te podía dar. Y, y tú dices, oye, me he matado las pestañas, 6 años más haciendo investigación, publico, para ser jefe de práctica de un curso básico, por así decirlo, ¿no? De repente los primeros ciclos, y no, pues no te atraía volver. La ley universitaria ahora te da muchas más ventajas que antes, desde los mismos sueldos. No sé si está relacionado con la ley universitaria, un poco. Un poco, no le he seguido al punto de los sueldos, no he llegado a esa parte. Hay categorías ahora, aparte del nombramiento, ahora hay modalidad nombramiento, modalidad contrato. Y dentro del contrato ahora te pagan de acuerdo a tu grado. Antes no era eso. O sea, por ejemplo, hay dos categorías, categoría A y categoría B en los contratados. Y A es si tiene doctorado y B es si tiene maestría. Y si tú tienes doctorado te pagan más, el doble que el que tiene maestría. Por ejemplo, un B1 puede estar ganando 3.000 y un A1 puede estar ganando 6.000, por ejemplo. Y esas cosas antes no había. Y ahora son más atractivas para la gente que está afuera, porque dice, oye, ya, saqué el doctorado y bueno, ahí está esta opción que está bien, ¿no? O sea, es un sueldo decente, ya. Y aparte, por ejemplo, si tú tienes un proyecto, si eres Renacit, te pagan, y estás nombrado, te pagan el 50% extra de tu sueldo. Si estás en un proyecto, te disminuyen la carga de las horas. Todas estas políticas hacen más atractivo volver a Perú. Hay mucha gente que ha vuelto. Hay mucha gente, solamente que no se ve mucho, pero hay muchos que han vuelto. Yo una vez he entrevistado a un par de doctores que precisamente tenían ese detalle, ¿no? Que trabajaban en física nuclear, por parte de física, y comentaban de que ellos no volvían porque no encontraban su campo laboral en Perú. Y que eso era la mayor limitante de volver a Perú. O sea, no encontrar que el Estado o que empresa privada tenga la capacidad de poder explotar lo que ellos sabían. Entonces, por ahí que no se animaba. Pero aún así no perdían contacto, ¿no? Pero de todas maneras tenían ese detalle. Bueno, en física me imagino que debe ser súper complicado porque dependen de laboratorios o cosas de ese tipo. Y la infraestructura es un detalle gigante y decisivo para tratar de buscar dónde desarrollarte profesionalmente, en la parte física. En matemática tenemos la ventaja de que, al menos en la línea que yo desarrollo, de que se pueden hacer en una mesa con papel y lápiz, a la antigua. O sea, no es que necesites gran maquinaria. Entonces, puedes estar en tu casa o en la universidad o en un ambiente agradable para poder sentarte y escribir, y vas a poder desarrollar matemática. Y bueno, los libros y los artículos, ahora hay muchos medios para descargárselos. Hay algo que acá sí realmente se propuso, lo propuse en la universidad, no llegó a buen puerto por el dinero, más que nada. En matemáticas sí necesitamos una herramienta básica para hacer investigación, que es una base de datos que me digan cuáles son los resultados más novedosos que se están haciendo de acuerdo a los temas. Eso es importantísimo, porque de ahí voy a sacar la literatura para yo hacer mi investigación, y aparte de ahí voy a saber qué cosas nuevas se pueden hacer, porque puede ser que lo que esté planteando ya alguien lo ha hecho y yo no lo sé. Entonces necesito una base de datos que me diga lo novedoso. Disculpando, en matemática hay... la ignorancia de uno es estar suscrito a una revista para poder hacer las descargas de los artículos. No, esa es otra cosa. ¿Ya? Sino una base de datos es que, por ejemplo, yo pongo un tema, no sé, como dijiste, física nuclear, y que me diga todos los últimos resultados en física nuclear, en todas las revistas que hay a nivel mundial. Entonces yo así puedo saber qué es lo que están haciendo, al menos. Ahora, cada uno de esas revistas, cada uno de esos títulos que aparezcan va a estar ligado a una revista, obviamente. Ahí tú tendrías que estar suscrito en la revista para poder descargarlo. Claro, hay otros medios tipo SciHub para descargar y cosas de ese tipo, ¿no? Pero en teoría ese es el camino.
La cosa es que no puedes hackear la base de datos. O sea, la base de datos necesitas saber sobre ese tema, qué es lo novedoso que hay. Alguien puede decir, sí, Google Scholar de alguna manera funciona de eso. ResearchGate de alguna manera funciona de eso, sí, pero no es tan exacto. Entonces, en matemática tenemos uno que se usa a nivel mundial. Todas las universidades en el mundo, no voy a decir todas, la mayoría de universidades en el mundo, lo usa en lo que es matemática, que se llama MathSciNet. El sistema MathSciNet es que tú entras, incluso si quieres de acá te muestro desde mi laptop cómo es. Por favor. A ver, voy a mostrarte. Sí, porque más bien justo iba a hacer una pregunta algo así, ¿no? Si uno busca en Google Scholar, al igual como Google tiene el posicionamiento que uno paga para aparecer, las publicaciones que son comerciales también aparecen en primeros lugares. Espérate, déjame mover esto, sino que tengo la cámara acá en el celular. ¿Puedo apagar un momento la cámara? Sí, ¿Tú crees que sí, no hay problema. Acá hay... ¿Ya? Listo, ahora sí. Sino que estoy usando la cámara del celular, no de la... ¿Cómo se llama esto? No del... Nueva pestaña, nueva ventana. ¿Ya? Primero voy a entrar a la página para que veas más o menos cómo es. Este es MathSciNet, solamente que te va a pedir que estés suscrito, ¿ok? O sea, no te deja entrar si no estás suscrito al sistema. MathSciNet. O sea, por ejemplo, yo quiero entrar aquí, esta es más o menos la plataforma, ¿ok? Tú, por ejemplo, acá pones un título, tú pones buscar y te va a pedir un inicio de sesión. O sea, tienes que estar suscrito. Esta es la plataforma de la American Mathematical Society, ¿ya? Para buscar las cosas. Y este es un grave problema, porque en Perú no estamos suscritos a esta plataforma. Entonces, digo en Perú, ¿por qué? Porque los países muchas veces, sudamericanos sobre todo, debido al costo, porque es caro, se suscriben por bloques de universidades. Ya, claro. Entonces, por ejemplo, Concitec debería suscribir a todas las facultades, o sea, por medios de acuerdos y cosas así, pero nosotros no lo tenemos. Yo tengo la ventaja, claro, de que yo puedo ingresar desde tipo un servidor remoto desde una universidad brasilera, porque ellos sí tienen, por así decirlo, el acceso, ¿ok? O sea, ellos sí tienen cómo poder, la suscripción. Entonces, esa es una gran ventaja que, ves, acá dice Universidad de Sao Paulo, yo sigo entrando con mi cuenta de alumno de doctorado, por así decirlo. Entonces, eso me permite buscar, no sé, alguna cosa, pongo buscar y me va a botar todos los resultados respecto a ese tema. ¿Me entiendes? Por ejemplo, estos autores han creado este tema, Global Attractors, que es algo que yo suelo hacer, en esta revista del 2021. O sea, es un artículo reciente respecto a eso. Entonces me dice todas las cosas. Y si lo buscaría ahorita como lo tiene tal cual, como el buscador, por ejemplo, de Google, ¿cuánta diferencia se vería? Mucho, porque no me va a decir directamente o sea, me va a dar las definiciones, ¿no? No, disculpe, el Google Scholar. El Google Scholar. Algunas veces no están completos. Más que nada es por eso. O sea, algunas veces no... O sea, sale, por ejemplo, el resultado del 83. Desde el 2021 pongo, por ejemplo. Ya me van saliendo, pero... me salen no todos los resultados. En cambio acá me salen todos los resultados, incluso los que están en preliminar. O sea, todavía los que no han sido anexadas, podríamos decir que están ahí. Los que ya están por salir en la versión online, por así decirlo. Bien, okay. Entonces yo acá puedo saber directamente, y aparte de eso hay profesores que hacen reviews del artículo. O sea, profesores, esta no tiene ninguna review. Voy a ir un poco más atrás nada más.
Hay profesores que hacen reviews en estos artículos. Déjame ver si este tiene. Por ejemplo, este es el artículo y hay un profesor que ha hecho una review de ese artículo, o sea, un comentario Ujú. de cómo ha sido. Entonces hay veces en que te dicen, oye, a mí me ha parecido que todavía hay que mejorar tales cosas, o sea, se puede eh, observar algunas cosillas que se pueden mejorar. Es un comité Y, especial que se dedica netamente a la observación de los trabajos. más que nada, son profesores de alta trayectoria, destacados. Entonces, algunas veces dicen los nombres por aquí de quien hizo la review. eh, y, y genial, o sea, te da algunas veces ideas y todo lo demás. Esto, ojo, no quiere decir que yo me voy a poder descargar el artículo. Claro, yo acá sí me puedo descargar, creo, algunos artículos porque la universidad está suscrita a las revistas. Pero yo cuando le doy clic al artículo me va a mandar acá a la revista y no siempre me lo voy a poder descargar, ¿no? Ujú. Yo acá sí me lo voy a poder descargar posiblemente, más que nada porque ya estoy logueado con la universidad, ¿me entiendes? Claro, Entonces, sí. para mí descargarme un artículo es súper sencillo, pero eso ocurre ¿por qué? Porque tengo los medios para poder hacerlo, porque que es una cosa eh, que no se tiene. Entonces, cuando se solicitó esto en la facultad, la facultad sola no puede asumir ese gasto. Y lo otro es cuántos profesores están en la capacidad de realmente aprovechar este tipo de cosas. ¿Vale la pena la inversión? Porque la inversión no es poca, es mucho dinero. ¿Vale la pena la inversión? O sea, tus profesores realmente van a aprovecharlo al 100%. Y ese es ahí el detalle. ¿Quién lo va a aprovechar? Lo va a aprovechar quien hace investigación. Entonces, va a ir de la mano desde que eh, se reúna un cierto grupo de profesores, se exija, no se exija, se pida a la facultad, se pida a la universidad lo tendría que pedir a Concitec para que ellos suscriban a un grupo de universidades que tienen el departamento de matemática y poder hacer eso. Claro. Y eso es parte de la organización. Y muchos profesores no lo conocen, es desconocimiento. Yo me encuentro con profesores que me dicen, Pablo, yo también estoy investigando este tema y es totalmente novedoso, a nadie se le ha ocurrido. Yo le digo, a ver, profesor, vamos a ver si es verdad así. Entro a NatSciNet, coloco el tema que hace el profesor y hay 1000 artículos respecto a eso. Yo le digo, no, no es que no lo haya hecho, sino que no lo has buscado. Le digo, mire que está. Ah, yo no sabía, claro. ¿Por qué? Porque no tiene los medios. Entonces, una cosa está ligada con la otra. Tampoco puedes exigir si no les das de todas las facilidades. Claro, hay un paso ahí de formación, más allá también del estudiante que tiene que formarse y buscar, ¿no? Pero de todas maneras, esta ayuda que nos está presentando, más que todo para saber que hay otro buscador más, Claro, con hay una buscadores, suscripción, bases obviamente. de datos, exactamente, hay bases de datos que son importantes. El MaxINet se usa muchas veces para que son bases de datos muy especializadas para tratar de conseguir publicaciones de alto nivel. Y ahí viene lo que te comentaba. Por ejemplo, muchas veces se habla a que al profesor se le pide que publique en revistas indexadas. Eh, la idea de la indexación no es que sea el culumen del objetivo de la publicación, de que ya como es indexada, entonces es la mejor publicación del mundo. No, eso no es así. Hay muchas indexaciones, ya sea por Scopus, Web of Science, Latin Index, Alice, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Pero aparte de eso hay un ranking, que por ejemplo el que se suele usar es el SciMago. En Brasil usan algo que se llama las Qualis. Chile, Fondesit mismo lanza un ranking a partir de 3 parámetros, de muy bueno, bueno y regular. Eh, pero a nivel mundial se suele usar el SciMago, en que te divide en 4 partes, 4 bloques, en las revistas a nivel mundial en matemática y en sus especialidades. Entonces ahí tienes que tener en claro que hay 2 tipos de revistas. Hay revistas de especialidad y revistas generalistas. Y hay gente que no lo sabe. Obviamente que cuesta más publicar en una revista generalista buena que una revista de especialidad. Y tienen que encajarse en estos cuartiles. En la actualidad, Renacic, dentro de la categoría Carlos Monge, te pide
que no solo tengas publicaciones, sino que estén en cuartil 1 o cuartil 2, lo cual a mí me parece muy mala elección también colocar cuartil 2. Solo deberían poner cuartil 1 para mejorar la calidad en las publicaciones. Pero ¿por qué ellos ponen cuartil 2? Porque lastimosamente en Perú no se tiene todavía ese criterio de tratar de publicar muy bien en la actualidad. ¿Por qué? Porque desde que se dieron estos fondos, se dio esta categoría Renacid, desde que se da financiamientos y todo lo demás, la gente como loca ha tratado de hacer publicaciones. ¿Pero publicaciones a dónde? Publicaciones un poco mediocres, publicaciones que no son relevantes. Y eso de ahí a ellos les sirve en el momento, y el porque, pase, bueno, pueden... Dime. Y el pase de saber, ese estudiante que quiere publicar algo y decirle a su asesor de repente, profe, ¿dónde lo publico? El profesor realmente está dándole un parámetro, tienes que publicar acá sí o sí, o él puede decir, me voy no de le frente puede... Como te digo, tú no puedes exigirle una publicación en una revista de alto nivel a un estudiante de licenciatura. Es absurdo. No le puedes exigir eso. Si lo consigue, oye, genial. Es un caso atípico, no es lo normal. ¿Ya? Entonces, si lo consigue, muy bien. No estoy diciendo que no se pueda, sino que si lo consigue, muy bien, pero no le puedes exigir eso. Entonces, de repente, ¿qué le puedes exigir? No, bueno, no exigir, le puedes recomendar. De acuerdo a lo que haya generado como resultado, ver qué tan novedoso es y ver a qué revista se acomode. Nosotros tenemos una ventaja, al menos en matemática, te digo, no sé cómo es en física, que nosotros no pagamos muchas veces para publicar. Las mejores revistas son gratuitas, o sea, tú no pagas para publicar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que demora mucho. Hay revistas que demoran 1 año, 2 años en darte un parecer, 3 años en darte un parecer. O sea, pero son revistas buenas. Claro, pero un estudiante tú no le vas a exigir que publique ahí, porque va a perder 3 años de su vida y de repente le van a decir, oye, ¿sabes qué? No sirve lo que estás colocando. Y no se puede dar ese lujo. Entonces necesitas pasar todo un proceso. No puedes acortar pasos así a la loca. Tienes que ver bien. El orientador tiene que ser, como su nombre lo dice, un orientador. Si yo veo que has hecho una cosa buena, tengo que escalonarlo en qué es lo más productivo para ti. En un programa de maestría, si tu objetivo es, tú me dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un posgrado, quiero hacer una maestría, quiero hacer un doctorado, lo que sea. Muy bien. Entonces, una publicación de repente en una revista muy pequeñita o en nada, no te va a ayudar en nada, más bien te va a restar currículum. Hay publicaciones que te restan currículum. Y justo Entonces una de las preguntas que le iba a hacer era precisamente cómo debe el alumno de pregrado ir haciendo currículum para poder luego llegar a postular a maestrías. Tienes que ver lo que te pide la maestría. ¿Qué es lo que te pide la maestría? Que tengas buenas notas en la graduación comúnmente. O sea, que no haya pasado tantos años desde que has conseguido tu bachiller a postular a la maestría. O sea, por ejemplo, si tú has sacado la carrera en el 2010, 2020, y vas a postular a la maestría recién en el 2025, has dejado 5 años la carrera. Entonces, también observan esa cantidad de años. Que pases el examen que comúnmente te van a tomar para la clasificación, ya sea una prueba internacional, prueba extramuro, una prueba de la misma universidad, lo que sea. Hay algunas universidades que te mandan a hacer un curso de verano. Entonces, que salgas bien en los cursos, ninguna te va a pedir una publicación. Si la tienes, genial. Pero si no la tienes, no pasa nada. Entonces, no es que te pidan la publicación, sino que tú sepas que en el bachiller hayas agarrado la experiencia para realmente saber de qué trata la matemática en algunas grandes líneas, en análisis, en álgebra, en topología, que te digan un teorema, el teorema de valor medio, que es un teorema clásico y que tú lo sepas, que es un espacio vectorial y lo puedas responder, o sea, cosas que tú estés afianzado en tus materias básicas. Eso es lo que te va a pedir un programa de maestría, comúnmente.
Ahora, si tú, por ejemplo, y te va a pedir un proyecto de investigación. Muchos te van a pedir de repente un proyecto de investigación. ¿Quién va a hacer el proyecto? Muchas veces te van a dar un plazo. Entonces tú ingresas a la maestría y ahí buscas un orientador en la maestría. Comúnmente en la maestría es el único espacio en el cual tú puedes escoger a tu orientador. En el doctorado tú no lo escoges, ellos te escogen a ti. O sea, ven tu currículum y dicen, bueno, ya yo voy a querer trabajar con él. En cambio, la maestría no. Como no te piden publicaciones, tú puedes escoger con quién trabajar. Y ese es un paso decisivo, porque escoger el orientador en la maestría muchas veces va a enrumbar toda tu mentalidad en la investigación. Tienes que ser una persona que sea asequible muchas veces al trato, no lo sé. Y cómo hacen las personas que viajan por ejemplo, en su caso, ¿no? Que viaja a Brasil, porque en Brasil ya entonces se supone que ya conoce a ese orientador? No, bueno, en mi caso yo lo conocía por nombre nada más. Pero, ¿qué es lo que hacen? Ingresan a la maestría y luego se ponen a ver el currículum de los profesores, porque te dan un plazo para que tú escojas. Ujú. Entonces se ponen a ver el currículum de los profesores y mucha gente se entrevista con los profesores y el que mejor le cae, con él va. No es mentira. O, por ejemplo, ¿dónde ha estudiado su doctorado? ¿O dónde estudió su postdoctorado? ¿Por qué? Se cortó, se paró, se paró. Aló, aló. Aló, profesor. Profesor. Corto, tío. O se abrió la señal. Se abrió la señal, supongo. Se quedó congelado. Se quedó congelado ahí. Se quedó ahí congelado. Uy, se fue. ¿Ya ves? Perdón. Seguro que se veía en internet. Profesor, ya, Sí, se había cortado, sí. sí. Se cayó un rato el internet. He puesto al final la cámara de la laptop, ¿ok? Ah, Espero que no se vea tan mal. Eh, entonces te decía, por ejemplo, tengo amigos que escogieron a su orientador porque pensaban en el estagio, en el doctoral stage, en el sándwich. Entonces, como tú puedes postular a cualquier universidad del mundo, pero la universidad te tiene que dar una carta de aceptación. ujú. Muchas veces los profesores mandan a donde hicieron su postdoctorado o donde hicieron su doctorado. Entonces dicen, oye, él tiene contactos, por ejemplo, en Francia, y yo quiero estudiar en Francia. Entonces voy a escoger a ese profesor. Por ejemplo, tengo amigos que me han comentado que así escogieron a su orientador. En lo mío fue mucho más práctico. ¿Por qué? Porque el profesor Lapa, que fue mi orientador en Perú, en la graduación, él había estudiado en Río. Yo inicialmente iba a ir a estudiar a la Universidad de Río de Janeiro. ¿Se paró otra vez? Se volvió a caer, creo. Sí, se ¿Se me cayó. escucha? Sí se le escucha ahora, sí. Se había congelado otra Ya, vez. Me comentaba que se había ya. ido a Río de Janeiro, se iba a ir. Sí, yo iba a ir a la UFRJ porque justamente Lapa había estudiado ahí y tenía muchos conocidos allá y la mayoría de peruanos va para allá, o sea que él recomienda y va para allá. Ujú. Pero hubo un evento que se llama el ENAMA, que fue justamente en la Universidad de Sao Paulo, en la ICMC, acá en Sao Carlos.
y yo lo acompañé, tuve la posibilidad de poder acompañarlo. No es que sea, no es que sea millonario ni nada, simplemente que en esa época trabajaba, creo que es muy común que la gente trabaje y estudie. Entonces yo trabajaba y pude costearme el viaje a Brasil con él. Y a mí me encantó la universidad aquí. O sea, tú la ves y es una cosa que nunca en Perú lo había visto. Son 7 edificios para matemática. ¿Quién le dedica 7 edificios a matemática? Edificios a matemáticas. O sea, tiene matemática, computación y tienes tus laboratorios. Me acuerdo que cuando yo llegué, si tú eras estudiante, diariamente te dan 50 hojas Word para que tú puedas gastar. Tenías acceso a las computadoras. El ambiente es totalmente agradable, todo es muy verde, la infraestructura es única. Claro, yo te estoy hablando de aquí, de la Universidad de Sao Paulo, en la ICMC. Y a mí me enamoró. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir a Río, voy a postular aquí. Y me dijo, bueno, yo aquí no conozco a nadie, solamente sé de un profesor que estudió con mi profesor, su profesor del APA es un profesor que se llama, se me fue el nombre, me va a matar este profesor, ¿cómo se llama? Rivera, espérate, déjame buscar solamente su nombre. Jaime Muñoz Rivera, Jaime Muñoz. Entonces, él había sido amigo de este profesor Mato Fu y él trabajaba en la Universidad de Sao Paulo. Entonces me dijo, oye, yo tengo un conocido que es amigo ahí que se llama Mato Fu. Él también hace elípticas. Como te dije, yo venía de elípticas. Pero cuando yo llegué a hablar con Mato Fu ya no hacía elípticas. Me dijo, eso ya lo dejé de hacer bastante tiempo y ahora hago otra cosa. Y yo le digo, bueno, profesor, pues, pero trabajemos pues en lo que usted está haciendo. Ya me dijo, y trabajamos. Y tuve mucha suerte, nuevamente. Yo creo que la suerte me acompañó muchas veces. Mato Fu es una persona increíble, o sea, realmente yo de él he aprendido un montón. Es el que realmente me ha guiado en todo el proceso de transformarme en un matemático competente. Él es el que me ha insistido, el que me decía, oye, ya aprendiste esto, entonces haz otra cosa. Mira, tu resultado puede ser enfocado a esta revista, pero si consigues otra cosa más, podemos publicar en una revista mejor. Entonces, él siempre me incentivó a ver cómo era realmente todo el mundo de la investigación. Tanto así que en mi estancia doctoral en Sevilla no fui a hacer el tema de tesis de doctorado, sino fui a aprender otros temas. Y es ahí donde aprendo dinámica de fluidos, Navier-Stokes y todas esas cosas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba haciendo, porque yo estaba trabajando en una línea que se llama análisis geométrico y me sirvió mucho. Entonces él me dio esas visiones. Yo lo estoy muy agradecido. Y tuve suerte. Hay gente que no tiene tanta suerte. Hay gente que escoge un orientador y lastimosamente el orientador no es tan preocupado como el que yo tuve. Viajar, entonces, siempre escuché eso de que viajar te da otra perspectiva, ¿no? Y precisamente la experiencia que me cuenta de la universidad, tener un orientador que está muy dedicado al estudiante y toda la infraestructura que lo lleva, ¿qué tan lejos está la universidad de poder conseguir algo así? Es una pregunta difícil porque no es solamente cambiar la mentalidad de los docentes, la mentalidad de la idiosincrasia de los mismos estudiantes, del mismo pueblo peruano. Acá no es raro escuchar que tú estudias matemática. En Lima, en Perú, todavía es raro decir a alguien que estudia matemática. Desde el mismo hecho de las mujeres en la ciencia, hay muy poquitas, por ejemplo, en Perú, acá hay muchos más, los programas de posgrado, doctorado, es mucho trabajo. No estoy diciendo que sea imposible, pero son muchos años que se tienen que elaborar. Creo que las iniciativas de Concitec, con todo lo de Renacit, los fondos, las becas, es un gran paso, pero todavía falta mucho, falta bastante. Cuando
inauguraron este instituto, el Instituto de Ciencias Naturales, no, de Ciencias Matemáticas y Computación, la ICMC. Ellos me cuentan que trajeron profesores top de línea de Europa y les pagaron todo, la estancia, para que se queden un año en el instituto dictando y trabajando con los profesores. Y eso hizo escuela. No trajeron a uno, trajeron a 3, 4, creo, pero trajeron a profesores top a nivel mundial, o sea, reconocidos, y les pagaron sus pasajes, su estadía durante un año. Eso no es barato. Sí, Aparte sí. de que la universidad, o sea, la ciudad, le brindaron la infraestructura para que ellos trabajen como querían. Entonces, eso es un poco complicado. O sea, porque imagínate hacer eso en la facultad. Primero, los fondos son absurdamente grandes. Ya traes a uno, muy bien, ya traes a dos, por así decirlo. ¿Cuánto va a costar eso? Y van a querer venir hasta el Callao. También eso también es otro factor. China, por ejemplo, hace muchas veces eso ahora. Cuando va a abrir su instituto, por ejemplo, se ha abierto una convocatoria para la Universidad de Hong Kong, para su nueva sede. ¿Qué es lo que está haciendo? Está invitando a profesores senior con un sueldo absurdamente grande para que ellos hagan escuela. China le gusta hacer eso muchas veces, traer a profesores senior a nivel mundial, pagarles un año, que en ese año ellos se encarguen de formar a sus estudiantes, a los mismos profesores, y ya dejan una base para que comience el ritmo en la investigación. Imagínate traer a un profesor muy reconocido en tu área, ¿no? No sé, por ejemplo en física nuclear, que me dijiste, un profesor mundialmente reconocido. No, yo lo que he visto, ese ejemplo que me comenta, es en Chile. Porque no, yo en mi área que quiero trabajar todavía es astronomía. Y en Chile, en Paraná, vi que precisamente comenzaron a hacer eso. Se dieron cuenta que el suelo estaba bien, pidieron inversión extranjera, comenzaron a construir los telescopios y empezaron a traer profesores de la misma manera que comenta. Formaron Claro, escuela. eso es muy importante, porque eso es formar una escuela. Por ejemplo, acá, ¿quiénes formaron la escuela algunas veces? Te hablo del caso de Brasil. Ujú. Brasileros que formaron escuela, porque también hubo. Por ejemplo, Luis Adauto Medeiros, en la parte matemática, te digo, ¿no? El mismo Elon Lages. Ellos estudiaron en Europa y volvieron y trataron de formar esa escuela, de luchar, encontrar un lugar que les brindaba poco a poco las facilidades y ir impulsando. Y eso es un trabajo de toda una vida. Ese es otro camino para el crecimiento también. Y eso también falta en Perú. O sea, Eso es un sacrificio. buscar la rama es sacrificarse como investigador hasta cierto punto. Buscar que tu rama, la rama crezca. O sea, ahorita Perú está en pañales. Perú está en pañales. Eso hay que entenderlo y hay que ser consciente de eso. No, en general todo Perú, o sea, alguien me puede decir, no, pero en el Inca, en la Católica, sí, pero si tú comparas el nivel de publicaciones a nivel mundial, es una nada. ¿Cuántos artículos al año salen? No sé, 10, 100, 20, 200, no sé. Hay universidades que te sacan 1000 artículos al año, 2000 artículos al año. En las ramas de ciencias te estoy hablando. Entonces, es totalmente absurda la distribución. Entonces, ahorita Perú está en pañales, ¿qué es lo que se debería hacer? Hay dos caminos, de la inversión, directamente traer a gente que te haga escuela y ponerse todos en la camiseta, o sea, tener el personal, profesores que quieran realmente aprender, que tengan esa humildad de decir, oye, realmente quiero aprender, y no sé cómo aprender, no tengo la estrategia. Entonces van a venir estos profesores senior y te van a impulsar a que tú sigas. Tú los vas a poder tocar la puerta y decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo estas ideas, ¿tú crees que me van a servir? Y ellos te van a guiar. Y ahí poco a poco dejar una base, una escuela, para ya tú solito seguir. Ese es un camino. El otro es aprovecharte de los talentos nacionales, así entre aspas, y repatriarlos, por así decirlo, que es un camino que usó Concitec también. Proponerle cosas muy significativas, el aumento de los sueldos, la estabilidad laboral,
etcétera, traerlos y que ellos hagan esa labor de profesores senior. Pero ahí viene la cosa, nuevamente, para tú hacer eso, primero no es cuestión de uno, tiene que venir al menos un equipo. Y lo otro, los otros docentes tienen que estar en la capacidad de poder ser receptivos al cambio. Claro que sí, profesor. Profesor, Eso es importante. ya veo que la hora ya casi vamos por las 2 horas para no cortarle más el tiempo que de repente... Sí, no te preocupes, más bien discúlpame, que creo que me he extendido mucho. No, está más que agradecido en el tiempo que nos dedica, y si mayormente siempre se le pediría un mensaje para los estudiantes que estén en últimos ciclos, pero creo que ha dado un buen contexto, más bien sería el mensaje para los estudiantes que estén comenzando la carrera. Yo creo que el mensaje principal es que no se asusten, que no crean que la carrera es un monstruo que es imposible derrotar, que solamente algunos iluminados van a poder llegar a concluir esa carrera. Eso es mentira. No piensen de que tampoco saliendo, acabando tus 5 años, vas a salir un erudito en matemática. Total, eso también es mentira. No piensen eso. Ustedes tienen que seguir la carrera divirtiéndose, dándose cuenta de que el principal medio para lograr los objetivos es su imaginación. Por eso es muy bonito la carrera de ciencias. Nosotros dependemos mucho de de la imaginación. Por eso es un arte. Y tienen que tomarlo así. Si ustedes ven que solo poco a poco se van inspirando, se van emocionando con las cosas que van haciendo, probar un teorema los emociona, los motiva, entonces están en buen camino. Va a llegar en su momento en que van a terminar y van a concluir. Y luego no se asusten si tienen que seguirlo, tienen que tomar como que es parte de. Así que creo que ese es el mejor mensaje, que tomen en cuenta de que no piensen que es una cosa muy dura e imposible. Van a poder culminarlo. Tómenlo así. Más que una ciencia, tómenlo como un arte. Es como el que quiso estudiar música. Cada vez que va a aprender un nuevo instrumento le va a gustar porque es lo suyo. Se aprende guitarra, bajo, saxofón, lo que sea. Es lo mismo en la matemática. No pienses que es más que una ciencia, es más que eso, es un arte y un lenguaje. Así que creo que esa sería mi mayor, mi pequeña contribución en cuanto a eso. Gracias, doctor. Hoy ha sido el doctor Seminario Huertas, quien ha estado desde Brasil haciendo su postdoctorado y ha compartido parte de la experiencia. Listo, muchas gracias a ti, cuídate. Bien, estudiante, espero que se haya notado, yo creo que sí se ha notado el interés que tiene este profesor por querer compartir con toda la facultad y retribuirle parte de ese cariño que se le ha formado en la misma universidad. Este canal creo que se forma con esa misma línea, tratar de retribuirle a las personas que estén en la facultad y que al mismo tiempo quieran compartir parte de su experiencia para las generaciones que van viniendo luego, pues tengan más o menos ya un sendero de saber más o menos qué es lo que se ha pasado, ¿no? Porque eso es algo que siempre pasa, hay veces uno avanza, se preocupa por avanzar, pero no se preocupa por la gente que viene atrás. Y creo que el profesor es un claro ejemplo de cómo no olvidarte de la raíz de donde vienes y tratar de nutrirla para que así todo el desarrollo científico crezca, ¿no? Le agradezco nuevamente al doctor, le pido las disculpas por presentarlo tan tarde, casi un mes que he tenido de atraso, pero les agradezco mucho por acompañarme, espero que lo hayan disfrutado. No olvídate de compartir y esas cositas que siempre nos piden, por favor.